Bueno, Sergio y Demar y Jair, háblenos han oído unos minutos que he hablado bastante yo en esta mañana. Pues podemos empezar, doctor Londoño, de Mar, preguntándonos dónde está la alcaldesa de Bogotá, dónde están las autoridades, porque pues todo lo que está ocurriendo en la mañana de hoy en la capital del país estaba previsto. Incluso la misma alcaldesa había dicho que iba a haber afectaciones a la movilidad. Increíble, ¿no? Anunciando las afectaciones a la movilidad en vez de estar diciendo que pues que las iba a impedir esas afectaciones, pero no, eso es lo que está ocurriendo y el ataque contra el monumento de los Reyes Católicos en la Avenida El Dorado, pues eh, muy triste lo que está pasando en Bogotá. Es muy triste, es un contrasentido, es olvidar la historia, es renunciar a ella, renunciar a nuestro pasado. Recordemos que la colonización de América se hizo sobre bases cristianas fundamentales, sobre una estructura y una concepción de derecho que van, imagínese usted lo que van a saber estas generaciones y los indios Misak de lo que fue el derecho indiano. Un monumento al derecho que es la base del derecho internacional público de nuestra época. ¿Sabrá alguien de mar que el derecho internacional público en el mundo nace precisamente del derecho indiano, es decir, de lo que fuimos en los albores de la colonia? Pues No no lo tienen ni sabrán idea. los indígenas que hacen lo que les da la gana y creen que tenemos una deuda ancestral con ellos, una deuda histórica, y entonces tenemos que pagar desde 1492 la conquista de los españoles. Y por eso van a tumbar el monumento de los reyes, porque es la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Habráse visto idiotes parecida? ¿De verdad que tienen en la cabeza? ¿Qué culpa tiene el monumento de que no quieran trabajar o les dé pereza trabajar? Y eso lo digo yo, de Mar Córdoba. Les da pereza trabajar, no quieren producir nada, no pagan impuestos, el Estado los subsidia, les da educación, les da salud, les da tierra, tienen 28 millones de hectáreas, cada uno tiene en promedio 14 hectáreas para el uso. El ciudadano del común en Colombia, que somos la minoría ahora por cuenta de este tipo de decisiones, no tenemos siquiera una hectárea, ninguno de los ciudadanos, que no pertenecemos ni a una etnia indígena, ni pertenecemos a una comunidad negra, ni tampoco afrodescendiente, ni cosa por el estilo. Entonces, estos 2 millones de indígenas en Colombia hacen lo que quieren y representan a su pueblo como quieren y destruyan lo que quieren. Y entonces van ahora, su tarea es acabar con los monumentos. La pregunta es, ¿quién los trajo a Bogotá? ¿Quién pagó la movilización de ellos a Bogotá? ¿Quién les da casa? ¿Quién les da techo? ¿Quién les da comida? ¿Quién les da ducha? ¿Quién les da lo necesario Ah, para no, no, poder no, vivir esa fuera de sus respuesta se la casas? tengo de Mar. Techo le dan en la pedagógica, es que les están dando techo, ¿no? Porque convirtieron la universidad en un hotel. Otra explicación que alguien debería dar, ¿desde cuándo las universidades públicas son hoteles para los indígenas o para cualquiera? Universidades públicas que se nutren de los impuestos de todos. Entre todos pagamos la universidad pedagógica, que es la guarida donde se meten estos salteadores de la ciudad que tienen en este momento a Bogotá paralizada. Pero habráse visto mayor desgobierno. ¿Y la señora Claudia dónde está, la alcaldesa? ¿Dónde está? ¿Por qué no interviene la distrital? ¿Por qué no impidió que estos indígenas llegaran a guarecerse allá para salir hoy a bloquear la ciudad? Un día más de asueto, como si estuviéramos para asuetos, como si no estuvieran las empresas reventadas, como si no estuviera la gente clamando por una oportunidad de trabajo, de reiniciar el camino, de tener comida para la gente. Ah, no, nada de eso importa. La señora Claudia está en lo suyo, es decir, en nada, en nada. Pero hay que decirlo, el gobierno nacional tampoco. Es que el orden público sí le pertenece al presidente de la República como facultad o prerrogativa o ambas cosas a la vez indeclinable. Él no mantiene el orden público. Y entonces lo que hay hoy en Bogotá es un enorme desorden público que termina en una reunión fantástica entre los mamertos del paro y los mamertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Hotel Tequendama a las 3 de la tarde. ¿Trabajo? ¿Para qué? ¿Superación de las dificultades? ¿Para qué? Que la gente tenga con qué pagar las deudas de sus bancos, a los bancos, que la gente tenga con qué comprar alimentos, eso no importa, eso no vale nada. Lo que vale es el derecho a la protesta,
a la protesta marxista entre los marxistas de acá del paro y los marxistas que nos llegaron de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué no le preguntaron bien al embajador Ordóñez Maldonado, la única persona que ha librado batallas por este país, la única persona que se puso los pantalones bien puestos, la única persona que le permitió que los delegados colombianos fueran a contar la verdad en los Estados Unidos para que la gente no coma ilusiones, ni cuentos, ni mentiras? No, para que sepa la verdad. Estos infames, porque así los llamó uno de los grandes médicos de este país, unos infames que tienen atestadas las unidades hospitalarias, que tienen las camas UCI a reventar, que que incitan, que ellos conducen a la muerte a millones de colombianos, a miles de colombianos. ¿Cuántos son los que han muerto por el COVID-19 desatado por estos sinvergüenzas de los paros? Es que estamos en un rebrote tremendo de la pandemia. Ayer cayó un poco la cifra, cayó a unos 400 y tantos muertos. Estábamos por encima de 500 y vamos a volver a eso. Claro, y los contagios también caen un poco, pero ojo porque claro, la cifra de ayer recogía sobre todo las muestras tomadas antier, en lunes festivo, que sabemos ya cómo son las cosas, que cae muchísimo la toma de pruebas, en fin. Vamos a ver pues cómo sale el dato el día de hoy. Eso, pues sí, eso es lo que tenemos además en pandemia, un panorama bastante complicado, por no decir aterrador, con los hospitales verdaderamente colapsados y bueno, con estos sujetos del paro haciendo más aglomeraciones que ya sabemos en qué terminan. Y por eso el pico dejó de ser un pico para convertirse en una meseta. Bueno, eso tenemos por el lado del y entonces COVID-19. A todas estas, hoy es miércoles, ¿tendremos sesión del Parlamento? Pues doctor Fernando, hay sesión en el Congreso de la República y ojo con esto, viene hoy en la agenda de la Comisión Segunda en el Senado el segundo foro sobre el Tratado Internacional de Escazú y nos informan muy al oído que el gobierno del presidente Iván Duque está entregado al tema de Escazú y que les parece eso una maravilla, a pesar de toda la oposición y el análisis jurídico serio, muy juicioso que le hicieron cada uno de los sectores productivos del país el año pasado al famoso acuerdo de Escazú. Y es que le han dicho al presidente Duque y a su gobierno las implicaciones que traería para Colombia firmar un acuerdo internacional de esta característica, doctor Fernando, Sergio, que lo que trae es una cantidad de asuntos que son realmente preocupantes. ¿Por qué? Porque vendrían a afectar directamente el derecho interno primero, ¿cierto? Porque nos va a poner, pues, nos va a crear una nueva jurisdicción, ya no tendremos solamente la Justicia Especial para la Paz, sino que tendremos también la justicia ambiental, que crearía el famoso acuerdo de Escazú, sino que también nos trae una cantidad de normas y de imposiciones para que la inversión extranjera, la exploración y explotación queden a cuenta de las ONGs que pueden opinar cuando quieran, lo que les da la gana, en contra de la exploración y explotación de la tierra en Colombia. Así que el peor de los mundos, ya instalar una torre de energía para llevar la luz a una población, doctor Fernando, va a ser un asunto que lo debata no Colombia, no la comunidad, sino el mundo entero. La tierra y debajo de la tierra. La explotación petrolera va a quedar en manos de estos que sabemos qué pitos toca y por qué no les gusta el petróleo. ¿Y por qué no les gusta el carbón? ¿Y por qué no les gusta la minería? Porque lo único que les gusta es la miseria. No se les olvide, la pauperización es la condición sine qua non de la instalación de un régimen marxista. Hay que empezar por pauperizar al pueblo. Esto de nuevo no tiene nada. Esto es obra de Marx. El marxismo no prospera sino en comunidades empobrecidas. Y las que no estén empobrecidas hay que empobrecerlas. Esa es la realidad, esa es la verdad. Y en eso es en lo que estamos. Pues en eso es lo que estamos. Hoy se lleva a cabo el segundo foro
Se había planeado dos foros desde el año pasado, se hizo uno de ellos ya y viene este segundo para luego pensar ya en lo que será la votación de Escazú. Algunos nos dicen que en Senado la cosa no será fácil para aprobar Escazú, otros nos dicen que en Cámara sí hay mayorías para decirle sí al acuerdo, pero lo más grave es que es el gobierno del presidente Iván Duque el que lo impulsa. Acuerdo de Escazú, obviamente, que está abanderado por los sectores de izquierda y de extrema izquierda en el Parlamento colombiano. Vamos a ver si entienden que Escazú no es cualquier cosa, no es un tratado internacional para proteger el medio ambiente, sino también un tratado internacional que pasa por hablar de protección a los derechos humanos para quedar incrustado, incluido en el bloque de constitucionalidad y volviéndose de obligatorio cumplimiento para las partes, pero peor todavía, con una justicia especial que van a tener al servicio y además con una afectación enorme sobre lo que se haga con las tierras. Aquí el tema de la consulta popular, sí, doctor Fernando, desborda todas las capacidades. Aquí el Estado dejará de construir carreteras, el Estado dejará de poder, inclusive, poder poner una granja de pollos puede ser un problema porque dependerá de si la comunidad está de acuerdo o no con que se instale ese medio de producción en esa tierra. Bueno, bueno, sí, eso es. Y eso es el presidente Duque, que o no entiende las cosas, o las entiende al revés, o no quiere entenderlas. Probablemente sea eso, ¿no? Probablemente el presidente Duque sea de una corriente ideológica y de una corriente política que resultó completamente sorpresiva para los colombianos, que votamos por él en el convencimiento de que el señor era uribista, de que iba a mantener la línea de pensamiento y la línea de acción del uribismo después de los años amargos de Juan Manuel Santos. Y nos encontramos con alguien peor que Santos. ¿No es así? No, lejos, lejos, sí, lejos, muy lejos del uribismo, evidentemente, o de los Esto es postulados increíble, mire, del uribismo. uno tiene conceptos respecto de este proyecto de Fedecoleche, de Fedegan, de la SAC, de Fedecacao, de las asociaciones de biotecnología en Colombia, que han dicho cómo el tratado pudiera inclusive llegar a afectar inmediatamente la estabilidad en la producción, inclusive de las semillas que se siembran en Colombia para sacar los alimentos. También hay informes sobre cómo pudiera llegar a afectar directamente la toma de decisiones frente a proyectos productivos importantes. Y es ahí donde uno recuerda proyectos como cuál, como el de Hidroituango, que pudiera ser afectado por cuenta de que esto va también de la mano con la idea de aprobar Escazú. Porque obviamente lo que no entiende uno, los mamertos que dicen defender el derecho al medio ambiente y entonces cuidemos los recursos naturales, nunca plantean una oportunidad o una alternativa para poder decir o tomar una decisión. Ellos simplemente destruyen, dicen eso no, eso no. Y con Escazú realmente vendría una cascada de situaciones muy complejas que vendrían a suprimir parte de nuestro derecho interno respecto a asuntos que ya están tratados en el Código General del Proceso, en el Código Administrativo, y bueno, lo traen así como así y esperan votarlo esta semana en el Senado de la República, en la Cámara de Representantes. Vamos a ver qué ocurre si lo firman para ratificar y entra Colombia a ese grupillo de países que lo ratificaron, como lo son, recuerden ustedes, Antigua, Bermuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Uruguay. Bueno, y México también que lo ratificó. Muy bien, de manera que en eso estamos. Y suena mucho, un colega nuestro lo da por hecho, que embajador en los Estados Unidos, embajador en Washington sería un ex Un ministro. santista, un santista. Santista. Un santista triple A, eso sí, ¿a quién le cabe duda de ello? Pues Juan están Carlos. hablando del exministro Juan Carlos Pinzón y lo que nos comentan es que el hombre ha recibido la propuesta, así como la recibió, se dice, el expresidente Andrés Pastrana. Él ha recibido la propuesta y ha estado meditándolo y seguramente al finalizar esta misma semana o principios de la nueva semana que vendrá con puente festivo, tendremos la razón de si ocupa o no ocupa el puesto de embajador de Colombia ante los Estados Unidos. Muy bien. Mientras tanto, pues ya hay
Ya hay choques, ya hay problemas en la ciudad de Bogotá. En la carrera 100 con la calle 26, la que conduce al aeropuerto El Dorado, hay disturbios. El aeropuerto El Dorado va a estar cerrado, no puede Está llegar la bloqueado, gente. doctor Fernando. No hay salida ni entrada de personas que van o llegan del aeropuerto. Ah, bueno, muy bien. ¿Quién manda Eso aquí? sépanlo ustedes oyentes, porque pues, manda aquí la Minga, manda aquí el Comité del Paro, manda aquí la Resistencia, manda aquí la primera línea, menos el gobierno, menos la alcaldesa. Bueno, y el Senado confirma el ascenso del comandante de la policía, que todo lo que ha hecho es prometer que la policía será modificada, porque la policía bajo su mando es un desastre y la tiene que cambiar por otra. Y entonces a ese el Senado ya le dio vía libre para ascender. Maravilloso. Sí, ayer se votó el ascenso de los oficiales, entre otros está el director de la Policía Nacional, pero se votó el ascenso en medio de los reparos que cada año proponen los señores de la extrema izquierda, atacando a la fuerza pública, atacando a las fuerzas militares, proponiendo todo tipo de crímenes y cosas para evitar que ocurra el ascenso. Ayer realmente en una actitud muy valerosa, el presidente del Congreso de la República, el senador Char, ha pedido que por favor se vote de inmediato los ascensos y que sea la manifestación de un sí o un no y no unos discursos larguísimos que siempre terminan por enredar las cosas. Bueno, y entonces, pero ya pues al general de la policía ya le dieron el visto bueno para el ascenso. Sí, claro, todos fueron ascendidos ayer. Claro, porque ha prometido la modificación de la policía. No le gusta el organismo que él dirige, no le parece que sea bueno, no le parece que haya actuado bien en esta pandemia y en estas manifestaciones, y entonces las quiere cambiar. El famoso general, ¿cómo se llama? El general es que hasta se me olvida el nombre, porque es un mecanismo defensivo que la mente utiliza para no El recordar. general Jorge Luis Vargas. Jorge Luis Vargas, el general que intervino, recuerden, en el secuestro de un ecuatoriano muy ilustre, que fue secuestrado aquí en las calles de Bogotá con participación del general Vargas. Son las noticias que tenemos, y en el Ecuador hubo sobre eso debates judiciales que terminaron en la condena de los secuestradores de Balda. Bueno, muy bien, entonces en eso estamos. Human Rights Watch denuncia abusos gravísimos de la policía contra manifestantes en Colombia. Y Human Rights Watch fue el que trajo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La ONG financiada por Soros. Exactamente, esto es Entre Soros. otras, ¿no? Esto es Soros. Pues, Soros es el que manda en Colombia y Soros es el amigo de los que nos gobiernan. Es que esto no son teorías de conspiración, son realidades. Pues eso sí, cualquiera que revise quiénes financian a Human Rights Watch puede revisar que Open Society Foundations es uno de los grandes financiadores, y Open Society Foundations es pues nada más y nada menos que el brazo del señor Soros, pues para meterse El músculo en el financiero. mundo entero. Sí, sí, sí. El músculo financiero y el inspirador ideológico, y el que manda es el señor Soros, y entonces en eso estamos, porque el gobierno está entregado al señor Soros, ¿no? Y porque el antiguo consejero para la paz, como Ceballos, Miguel Ceballos, el precandidato Sí. presidencial. El candidato presidencial, sí. hoy Sí, el precandidato, no el precandidato, no. amigo, Bueno, en realidad amigo, no sabemos a la presidencia de qué, pero amigo de Soros, como algunos otros de los que nos mandan en Colombia hoy son amigos de Soros. Eso es lo que tenemos. Y lo que Bueno. nos faltaba, ayer conocimos la carta de 2 páginas que emitió la ONU, la sección de Derechos Humanos de la ONU, donde se atraviesa de frente a la extradición de Alex Naim Saab Morán a los Estados Unidos de América. Claro. ¿Cómo la ve? Qué cosa tan extraña, ¿no? Pero ¿por qué le parece extraño, Ademar? Es pura lógica, es pura lógica. Esto de la ONU es marxismo puro. Estos de esas comisiones de la ONU son marxismo puro, movidos por el señor Soros.
Entonces no le extrañe que sean amigos de Saab. Pues claro que son amigos de Saab, porque son amigos del régimen de Venezuela. Ya Venezuela está en la miseria necesaria para que haya un sistema comunista total, porque el comunismo parte de la pauperización. Y entonces ya Venezuela está suficientemente pauperizada, ya acabaron con ella, ya se robaron todo el petróleo, ya lo destruyeron, ya destruyeron todos los medios de producción que tiene Venezuela, ya acabaron con Venezuela y entonces ahora vienen a acabar con Colombia, el señor Soros y sus amigos. Pero ¿qué nos extraña, Ademar? ¿Qué nos puede extrañar? ¿Cuándo Pues vamos es que a antes reaccionar? no caminaba esa extradición, ahora sí que no va a caminar. Lo que ha dicho la ONU es que se impone una medida provisional o temporal de conformidad con el artículo 94 del reglamento del comité y le pide abstenerse de extraditar al señor Alex Saab a los Estados Unidos mientras su caso sigue siendo examinado por el comité hasta nuevo aviso. Esto pues impide la extradición de Saab, doctor Fernando Sergio, que fue solicitada, que fue ordenada desde el año 2019. Mire usted cuánto llevamos hablando de que en 15 días, 20 días, 30 días, una semana, unos meses, ya vamos en 2 años, esperando que se dé la extradición que no llegará. Bueno, y los invitamos para que esta tarde escuchen la conferencia Democracia o Populismo de la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, desde las 3 de la tarde por las cuentas de Facebook y YouTube del Partido Conservador. Cayetana Álvarez de Toledo, Democracia o Populismo. Todavía hay gente que piensa como nosotros y hay que escucharla. Esta tarde a las 3. Como probablemente no pueda salir de su casa porque los del paro lo tendrán bloqueado, dedíquese a ver esta excelente conferencia de Cayetana Álvarez de Toledo. Sí, señor. Por las cuentas de Facebook y YouTube del Partido Conservador. Sí, en facebook.com/soyconservador o youtube.com/soyconservador y ahí se pueden conectar con esa transmisión que será interesantísima. Cayetana Álvarez de Toledo, una persona de verdad que está dando la batalla. Y bueno, vamos a ver qué nos cuenta precisamente desde España, en donde lucha por una España de ciudadanos libres e iguales. Es lo que dice Cayetana Álvarez de Toledo, del PP. Bueno, y en un minuto estaremos con un representante a la Cámara por el Centro Democrático, originario de Buenaventura, para que nos cuente en qué van las operaciones en ese puerto, para que sepamos cuál es la verdad, porque lo que sabemos es que la Federación de Cafeteros está muy preocupada porque empieza a perder para el café colombiano los mercados del mundo. Nada menos que eso. En un minuto, Milton Angulo, representante a la Cámara por el Centro Democrático Valle del Cauca, estará con nosotros en la hora de la verdad. Y les hablábamos, queridos amigos, al oído. Al oído. En Colombia, 7 de la mañana, 50 minutos.